Digamos que este sería el comportamiento de un filtro pasa altos. ¿De acuerdo? Insisto, los ejes siguen siendo frecuencia, que puede estar en F o en función de omega, da igual. Acá lo estoy manejando en función de omega, pero la frecuencia es en Hertz, es 2πf, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el pasabanda? Igual un poco idealizado. Entonces, ese sería el filtro pasabanda. Lo voy a poner con mayúscula para indicar que es pasabanda, ¿no? Si fuera minúscula sería pasabajos, ¿no? Aquí entre nos, ¿no? Para representarlo. Y un filtro rechazo de banda, ¿cómo quedaría? Entonces este sería un filtro de rechazo de banda, ¿no? Bueno, hasta acá no sé si alguien tenga alguna pregunta que hacerme. Se está yendo mucho. Solo lo escucho trabado. ¿Me escuchan trabado el audio? ¿Me confirman por favor los Mi demás? caso sí se escucha trabado. Además de Solamente Jimena, queda José del Carmen. mi internet. Ah, ok, pero igual me llama la atención que nada más queden dos. ¿Qué pasa con los demás? Sí, Ya, bueno, pues ojalá lo estás grabando siempre, como siempre. Ok. Bueno, entonces, si me quieren preguntar para confirmar si están entendiendo a pesar de que no estamos teniendo buen servicio de internet. ¿Alguna pregunta? Bueno, continúo, ¿no? ¿Me confirma si me oyen? Ok. Entonces, una síntesis rápida. Así se llaman los filtros, así se representan y esas serían sus gráficas de magnitud versus frecuencia. Ahora vamos a ver qué dice el libro. Bueno, con respecto al libro, este fue el ejercicio que resolvimos, ¿no? El de un RC, y estas son las gráficas que les puse. Podríamos hacer algo parecido con un RL y verían que su gráfica es prácticamente al revés, o sea, el RL es un filtro pasa altos, o sea, bajas frecuencias da cero y a altas frecuencias da la máxima salida, ¿no? Entonces, el tipo de ejercicios que podríamos resolver, que de hecho es el que los que les voy a dejar, perdón, es de que encuentren las funciones de transferencia y grafiquen con base en esas funciones de transferencia su respuesta en frecuencia, ¿no? Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Bueno, acá nada más, antes de pasar al siguiente tema, acá hay una función de transferencia que de alguna manera ya fue realizada. Recordemos que J omega lo podemos sustituir con S, que es el operador de Laplace. Espero que ya para entonces, ahorita en este momento, ya todos sepan lo que es Laplace por el curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y entonces puedan entenderlo mejor, pero las raíces del numerador serían los ceros y las del denominador serían los polos. Cuando hacemos una gráfica de frecuencia de este tipo, el comportamiento en la frecuencia varía, digamos así, en escalas que pueden ser representadas más fácilmente, no de manera lineal, sino de manera logarítmica. ¿Por qué? Porque digamos que en una escala lineal, cada espacio de la escala estaría dada por un número consecutivo entero, ¿no? Por ejemplo, el primer cuadro, voy a regresar al pizarrón para que ejemplificar esto, ¿no? Pero en una escala lineal, por ejemplo, un primer cuadro sería 1, después sería 2, después sería 3, después sería 4. Y en esa escala lineal, pues para representar una gráfica desde frecuencia cero hasta frecuencia prácticamente infinita, pues sería muy inadecuada, sería demasiado extensa. Entonces, lo que se prefiere es trabajar con una escala logarítmica. Entonces, en el eje horizontal de las frecuencias, lo que vamos a utilizar en este eje va a ser la escala logarítmica. Y una escala logarítmica, a diferencia de una escala lineal, voy a poner acá las diferencias porque veo que nada más queda Cervantes. Las diferencias entre las escalas lineal y logarítmica. Una escala lineal, pues insisto que va a ser como, como por ejemplo podría ser el primer valor. Si el primer valor vale 1, el siguiente valor vale 2, el siguiente valor vale 3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último valor. En una escala logarítmica, el primer valor podría valer 1, que correspondería a 10 a la 0. En el segundo valor correspondería a 10, que podría ser 10 a la 1. En el segundo valor podría ser 100, que sería 10 a la 2. Voy a borrarlo de arriba para que haya congruencia con lo que estoy diciendo. Entonces, ¿de dónde sale este primer 1? Este primer 1 sale de 10 a la 0, ¿no? Y este segundo 10, ¿de dónde sale? Este 10 sale de 10 a la 1. ¿Y este 100 de dónde sale? Este 100 sale de 10 al cuadrado, ¿no? Entonces, en una escala logarítmica, en lugar de irme de 1 en 1, me voy por décadas, o sea, en potencias de 10. A eso le vamos a llamar décadas. Pero para el manejo de las escalas logarítmicas, pues tenemos que recordar un poquito de la propiedad de los logaritmos. Entonces, vamos a copiar esto, voy a copiar esto en el pizarrón para que recordemos un poco la propiedad de los logaritmos, ¿no? Que la propiedad de los logaritmos es que si tenemos un producto de logaritmos, o sea, un producto al cual vamos a calcularle un logaritmo, podemos hacerlo también utilizando la propiedad, haciendo la suma de cada factor del producto, del logaritmo de cada factor del producto. Y así en el caso de un logaritmo de una división, se puede hacer como una resta de logaritmos, el logaritmo de una potencia, como el exponente multiplicado por el logaritmo de la base, y saber que el logaritmo de 1 pues es 0, ¿no? Entonces digamos que esas son las propiedades más básicas de los logaritmos.
Y generalmente los logaritmos van a utilizar una unidad que se va a llamar Bells, en honor de Graham Bell, Alejandro Graham Bell. Esta unidad, normalmente, si la base que tenemos es 10, vamos a decir que están en deci por 10 y velios por el nombre de la unidad de los logaritmos. Entonces vamos a hablar de los decibeles, ¿no? O decibelios, que a veces lo hacen normalmente, ¿no? Y si lo hacemos con base de 10, entonces la gráfica ya no va a ser B, sino, o sea, perdón, la representación de la unidad ya no va a ser B, sino va a ser la B acompañada con una D. O sea que va a ser la unidad de decibelios, ¿no? Voy a poner acá. Que es como normalmente lo vamos a encontrar. Y vamos a encontrarlo como 10 veces el logaritmo de las potencias. Si manejamos en lugar de potencias voltajes, recordemos que un voltaje es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia, ¿no? Entonces imagínense que tienen voltaje al cuadrado entre la resistencia en la potencia 2 y voltaje al cuadrado entre la resistencia en la potencia 1, suponiendo las mismas resistencias, las resistencias se dividirían y el cuadrado que está en ambos numerador y denominador podemos simplificarlo utilizando esta propiedad, pasando ese cuadrado a multiplicar a n. Entonces, cuando tengamos el logaritmo no de potencias, sino de voltajes o inclusive de corrientes, entonces lo que vamos a tener es 20 veces el logaritmo de los voltajes o de las corrientes, ¿no? Acá está explicado lo que les acabo de comentar, pero les voy a poner la conclusión. Entonces, cuando trabajamos de potencia, vamos a calcular como 10 veces el logaritmo del cociente de las potencias. Y cuando trabajemos con voltaje, vamos a calcular 20 veces el logaritmo del cociente de los voltajes. Ojo, recuerden que el logaritmo de un cociente se puede hacer como el logaritmo, una resta de logaritmos, ¿no? O sea, el logaritmo del numerador, en este caso, menos el logaritmo del denominador, ¿no? Bueno, ya para terminar la clase de hoy y hacer un ejercicio, le voy a decir que esas gráficas del logaritmo las podemos utilizar utilizando unos diagramas que se conocen con el nombre de diagramas de Bode. Voy a ponerle las definición de lo que es un diagrama de Bode. Y el caso de los diagramas de Bode van a ser estas gráficas semilogarítmicas de las magnitudes expresadas en decibeles y las fases expresadas en grados de las funciones de transferencia, ¿no? Acá viene un poco de teoría de cómo es que se hacen esta representación en términos muy generales de una función de transferencia que pudiera ser de cualquier tipo. Se las voy a poner, aunque no, espero que no se asusten con esta expresión. No las vamos a manejar así tal cual se muestra en esta expresión. Digamos que esta sería una síntesis matemática de lo que podríamos encontrar en términos muy generales en una función de transferencia, ¿no? Pero de toda esta expresión tan grande, lo que nos va a interesar ver cuáles van a ser las raíces del numerador, que ya les había dicho que van a ser los ceros, y las raíces del denominador, que ya les había dicho que son los polos, ¿no? Pero para describir esta fórmula, conviene que ustedes tengan esta descripción.
Se las voy a comentar, aunque no la vamos a manejar tal cual, ¿eh? Por ejemplo, este valor de K, que está acá al principio, estaría representando una ganancia, o sea, una magnitud constante. Este valor de K es una magnitud constante. Cuando exista una S arriba o una J omega, acuérdense que ya les había comentado que para Laplace solamente vamos a cambiar cada J omega que vean por S, ¿no? Cuando exista una S arriba o una J omega, estaríamos hablando, si está arriba, de un cero en el origen, y si está abajo, de un polo en el origen. Acá, ¿cómo es que estamos representando esta misma para hacer polos o ceros? Simplemente, si es más 1, está arriba, quiere decir que es de un cero. Si es menos 1, está abajo, quiere decir que es de un polo, ¿no? Y después tendríamos lo siguiente, que representado matemáticamente, imagínense que cada J omega, le decía yo, es una S, ¿no? Entonces yo podría decir que es 1 más S entre Z1. Entonces esto significaría que existe un 0, Z1, en esta ubicación, lo que esté aquí de denominador, ahí estaría la ubicación del 0. Algo parecido a esto existirá abajo, pero ahora hablando de polos. Entonces ese sería un polo simple o un 0 simple. ¿De acuerdo? Pero también en lugar de haber un binomio, pudiera haber un trinomio, como es este el caso. Si se tratara de un trinomio, entonces estaríamos hablando de dos raíces en el numerador, que serían dos ceros, o de dos raíces en el denominador, que serían dos polos. Entonces acá tendríamos dos raíces de cero o un polo cuadrático, como dice acá, o sea, dos polos en el denominador. Y acá es cuando empieza a complicarse un poquito la jugada, porque estos ceros y estos polos pues podrían ser complejos conjugados o podrían ser reales, ¿no? Distintos. Y así podríamos seguir con estos puntos. Quiere decir que también lo podríamos multiplicar por un cuatrinomio y por más polinomios, ¿no? En términos generales. Insisto, esto nada más es para explicarles esta expresión, que es una expresión matemática que simplifica todo lo que podríamos tener como función de transferencia. Pero si no me entendieron bien o si les preocupa mucho esta expresión, les puedo garantizar de que realmente no la vamos a usar mucho. Entonces, es la explicación matemática de cómo entender lo que sucede con cada uno de estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, un valor de K, les decía yo, es un valor constante. Y acá en esta gráfica se puede ver el valor de una K constante o de una fase constante para cualquier frecuencia, ¿no? Cuando tengamos un polo o un cero, lo que vamos a tener entonces es una recta en el diagrama logarítmico. En este caso, esta recta que es con pendiente hacia arriba se trata de un cero. Cuando la recta vaya con pendiente hacia abajo, se va a tratar de un polo. Bueno, ¿y esto cómo lo sé? Bueno, tenemos acá una tabla simplificada de todas las funciones como las vamos a poder ir valorando para poder hacer sus gráficas correspondientes dependiendo de los factores de la función de transferencia. Entonces, aquí creo que me conviene hacer varios recortes y no uno solo para que se vea mejor en la pizarra, ¿no? Entonces, si es constante, le decía, esta es su gráfica en magnitud y esta es su gráfica en fase. Si se trata de un polo en cero, esa sería su gráfica de cero, magnitud y fase, un polo en cero, un cero en cero y un polo en cero. Un cero en cero y un polo en cero, es el de abajo. Si se dan cuenta, la recta va con la otra inclinación y así podemos seguir
explicando cada una de las gráficas, ¿no? Permítame hacer los recortes convenientes para poder dar la explicación. Bueno, voy a dejar la gráfica hasta acá, aunque le falta otro tramito de gráfica, que lo pueden ver acá, pero yo creo que ya con esto que les explique es suficiente para entenderla y ya saben dónde está la gráfica para que ustedes la apliquen, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan una función de transferencia, van a graficar todo esto en factores y van a encontrar las raíces del numerador y las raíces del denominador. Y dependiendo de esas raíces, pues van a hacer este tipo de asociación con estas gráficas que están acá. Entonces, si les queda una constante, pues van a suponer en uno de los factores que van a tener acá una constante hasta que no suceda otra cosa. Por ejemplo, si después de esta constante resulta que tienen un polo, perdón, un cero, entonces sobre esta línea van a ser como quien dice una suma de funciones y esta función que es una línea se va a sumar a esta función que es una constante. Y si también existiera un polo, entonces a estas dos, vamos a suponer que existe una constante, un cero y un polo, ¿eh? A estas dos se les va a sumar ahora la del polo. Y así sucesivamente vamos a estar trabajando con ese tipo de gráficas. La explicación de por qué da esta gráfica, pues creo que es fácil de hacer. Voy a atreverme a hacerla desde acá y después tal vez la retome cuando hagamos un ejemplo, pero vamos a explicar primero por qué K tiene esta gráfica en bode. Un factor constante pues no cambia con la frecuencia. Así que cuando ustedes quieran calcular la magnitud de esta función de transferencia, calculan 20 veces el logaritmo de la magnitud, sería 20 veces el logaritmo de K. Y el resultado de una constante, pues 20 veces el logaritmo de una constante también va a dar una constante. Y así se va a mantener, ¿no? Lo único que importaría acá es el valor que tenga acá, porque esta línea puede ser más alta o más baja dependiendo del valor de K, ¿no? Si ustedes se fijan en la fase de esta, pues es fase cero. O sea, no hay ningún ángulo asociado con esta constante. Entonces también pudiera haber otro tipo de fase que no sea cero, que sea una fase de 90 grados o una fase de 45 grados o lo que fuera, ¿no? Cuando hay una fase que no tiene función de la frecuencia, pues simplemente se mantiene constante. En este caso se mantuvo constante en cero. Voy a explicar la siguiente y me detengo para preguntarles si me están entendiendo, ¿no? Y me están escuchando. En la siguiente es una expresión generalizada para cualquier valor de n, pero en este momento voy a suponer que n vale 1. Entonces, lo que tendría yo acá como función de transferencia sería simplemente JW. ¿Qué significa JW expresado en el dominio de, de los decibeles, ¿no? El J significa 90 grados. Así que esta va a ser una constante en 90 grados. Y W significa como una recta que va a pasar siempre por un punto que en este caso sería en donde se encuentre el cero. En este caso, el denominador de W es 1 y por eso aquí se pone a partir del punto 1. Entonces, si el denominador de W fuera 2, pues esta recta no estaría acá en 1, sino estaría en otro punto que se llame 2.
Si el denominador de W fuera 10, pues estaría en otra posición y así sucesivamente, ¿no? Pero en este caso, que nada más es entre 1, pues está dividido acá, empezando desde 1, y es una línea recta que tiene su pase por 1. Pero si recordamos, este n era 1, así que tiene 20 decibeles por década. ¿Qué significa eso de 20 decibeles por década? Significa que acá en 1 vale 0, y si me pongo acá en la siguiente década, que sería 10, la altura de esto sería 20, y si me pongo en la siguiente década, que sería 100, la altura de esto sería 40, y así iría de 20 en 20 cada década. Eso significa 20 decibeles por década. Algo parecido sucedería acá, solamente que ahora está esto hacia abajo. Y digamos que tiene la misma pendiente, tiene 20 decibeles por década, suponiendo que n vale 1. Así que si me voy a la primera década, acá tendría menos 20, a la segunda década acá tendría menos 40 y así sucesivamente. Pero ahora vamos a suponer que n vale 2. Si n vale 2, a propósito de las propiedades del logaritmo, el exponente va a pasar multiplicando. Aquí, en lugar de tener 20 veces el logaritmo de j de omega, voy a tener 20 veces el logaritmo de omega al cuadrado, y este 2 podría pasar multiplicando y decir 40 veces el logaritmo de omega. Entonces esto quiere decir de que la respuesta va a ser de la misma forma, solamente que en lugar de que vaya 20 decibeles por década, iría entonces 40 decibeles por década. Y así, en conclusión, dependiendo del orden del exponente, va a ser la cantidad de décadas que recorra. Si es del orden 1, son 20 decibeles. Si es de orden 2, 40. Si es de orden 3, 60 decibeles, y así sucesivamente. Bueno, hasta acá lo voy a dejar como parte teórica, y escucho en los últimos 10 minutos de clase que quedan, pues sus preguntas. Sé que la comunicación estuvo muy fea hoy, así que puedo yo repetir la información que ustedes consideren necesaria. ¿No tienen preguntas? ¿O no me están escuchando? Sí, profe. Bueno, de mi parte no tengo muchas preguntas. Ok. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a buscar a uno lo más chiquito posible. Bueno, mejor voy a resolver que ya está resuelto en el libro, con el propósito de que ustedes vean lo que hicimos, lo que está hecho en el libro, y luego cómo asociarlo con las gráficas, ¿no? Entonces, en este momento, porque nada nos queda menos de 10 minutos, solamente vamos a trabajar con lo que es pura magnitud, ¿sí? No vamos a echarnos el rollo de las fases. Pero insisto, este ejercicio es como ejemplo de lo que ya está resuelto en el libro, ¿no? Bueno, para empezar, esta ya es una función de transferencia. En la clase pasada buscamos a través de un circuito su función de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros a través de un circuito obtuvimos una función de transferencia que podía ser de estos 4 tipos distintos. Pero vamos a suponer que eso ya está hecho. Entonces ya tengo acá la función de transferencia de un circuito. Y lo que quiero construir es una gráfica que represente la respuesta en frecuencia de esta función de transferencia. ¿De acuerdo? Para hacer eso, voy a hacer uso de estas tablitas que están acá,
interpretando a esta función de transferencia bajo este esquema. Que ya les había dicho que está muy complicado, pero pues no se preocupen. Ahorita vamos a ver cómo simplificamos eso, ¿no? Está muy confuso, más bien yo veo ahí muy amontonado las cosas, ¿no? Bueno, como comentario, y nada más para hacerlo distinto, yo puedo pasar esto al dominio de Laplace. Y lo hago así nada más para hacerlo distinto al libro, ¿eh? Lo podría yo haber hecho igualito que en el libro, pero además de que les muestro algo que ya les expliqué con anterioridad, pues a la vez me permite escribir un poquito más fácil las ecuaciones, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pasarlo a Laplace simplemente fue sustituir el J omega por S, ¿no? Como ya lo habíamos visto con anterioridad. ¿Se acuerdan? En redes de dos puertos. Sí. Ahora, para el primer caso, ya no tengo nada que hacer, porque ya tengo que la K vale 200, ¿no? En el numerador no tengo nada que hacer. En el denominador sí, porque si ustedes se fijan en la función genérica, para hacer la interpretación de las tablas, tiene que dejar el S o el J omega dividido entre el P. Entonces, eso es lo que voy a trabajar ahorita para poder hacer el uso de las tablas. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo le hago para poner a este 2, quitarlo? Pues lo divido todo entre 2, ¿no? O factorizo el 2, no sé cómo. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Cómo le hago para quitar ese 10? Sí. Pues factorizo el 10. Y el de arriba le decía yo que no tengo nada que hacer en este momento, ¿no? Y ya finalmente, pues ahora sí, 2 por 10 me da 20 y 200 entre 20 me da 10, ¿no? Y ya está listo para ser usado con las tablas. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Ninguna. Bueno, entonces voy a rayar las tablas para que aprovechando que las tengo acá. Entonces, acá, por ejemplo, tengo que, como quien dice, atender cada uno de estos factores, ¿no? Recordemos que finalmente está multiplicando a y cuando yo haga el logaritmo, pues el logaritmo de este producto va a quedar como una suma de logaritmos. Entonces voy a ir sumando lo que dé más lo que dé con sus logaritmos ya, ¿eh? Y la división es una resta de logaritmos, así que voy a ir restando estos y estos, pero básicamente esa es la explicación. Pero vamos a identificar qué gráficas me harían falta relacionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que es 10, que es una constante, sería algo como esto. ¿De acuerdo? Que es S, que significa nada más un 0 en el valor de S, sería algo como esto cuando n vale 1. Y que está acá abajo, que es un S vamos a llamarle S entre P1 más S entre P2, o sea, quiere decir que hay dos polos, un polo ubicado en 2 y otro polo ubicado en 10, tienen el mismo formato,
y sería más o menos de este tipo. Solamente que cada uno para sus polos correspondientes. Un polo en 2 y otro polo en 10. ¿Ok? Entonces ya identifiqué de la tabla cuáles son los que voy a ocupar para utilizar de forma gráfica lo que vamos a hacer. Ahora voy a aprovecharme igual de la tabla para hacer algunos cálculos. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, si ustedes calculan 20 el logaritmo de 10, ¿cuánto les queda? El logaritmo de 10 es 1, ¿no? Así que la respuesta acá sería, no cambié mi... Háganlo si quieren, tengo la calculadora a la mano, por si a alguien no le queda claro. Pero lo que tengo que hacer es 20 el logaritmo en base a 10 de k, y k les dije que vale 10. Así que voy a hacer 20 logaritmo de 10. Ya les había anticipado la respuesta, que era 20. Logaritmo de 10 es 1, por 20 da 20. Entonces, este sería el resultado para el valor de k igual a 10, ¿no? Acá me daría 20. En este otro, ese, pues ya sé que va a empezar en 1 y que va a tener una altura de 20 decibeles por década. Entonces, digamos que aquí no tengo nada que hacer, ¿no? Para la representación del verde, ya simplemente voy a decir nada más que el valor de n es 1, ¿no? Así que van a ser 20 decibeles por década. Y para la representación del rojo, pues voy a tener primeramente un polo en 2, y también el grado es 1, o sea, n sería igual a 1. Y también voy a hacer lo mismo, pero cuando tenga yo el valor de 10. ¿De acuerdo? Y así es como voy a considerar a estas gráficas con estos valores. Vamos a ver cómo quedaría entonces esta gráfica, ¿no? Déjenme ver si voy a aprovechar del libro para sacar la imagen de la primera gráfica. Ahí está hecha toda. Quería sacar la primera imagen. No tengo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, ya sé. De hecho voy a ver que vean ustedes. En mis tiempos mozos me pedían comprar unas hojas de papel semilogarítmico. Y de hecho íbamos a la papelería y se conseguía. Ahorita no sé si lo vendan, pero era El milímetro, papel, no me acuerdo. el milimétrico. Milimétrico. Ándale, parecido. Pero este se llama semilogarítmico. Es como este. Ahí no salió. Bueno, es como este. Está muy feo este papel semilogarítmico. Déjenme ver si encuentro uno más bonito. En herramientas. Creo que con este para mí es suficiente. Sí, este está bien. Necesito 2 de estos. El problema es que no lo voy a poder duplicar bien. A ver. Es que necesito 2. Pero voy a hacer lo siguiente, ¿no? Como creo que ya se entendería más o menos de lo que se trata, lo voy a completar con cuadrados nada más.
Cada cuadrado representaría una década más, ¿eh? Qué tonto soy. Como que no estoy en mi día. Puedo hacer un recorte ya de este papel. Y ya lo completo ahora. A veces como que Sí, suele pasar. como que no se me ocurre oportunamente. Bueno, entonces vamos a considerar que este primer valor que está acá es 10 a la menos 1. ¿Cuánto da 10 a la menos 1? Pues da 0.1, ¿no? Este primer valor que está acá es 10 a la 0, que sería 1. Este siguiente valor sería 10 a la 1, que sería 10. Y la siguiente década sería 100. Y tenemos hasta una más que no vamos a ocupar, que sería 1000, ¿no? Entonces, estas serían las décadas en esta escala semilogarítmica, ¿no? Entonces, tenemos que el valor constante de acá es de 10 y ya vimos que 20 logaritmo de 10 da 20 como resultado, ¿de acuerdo? Entonces, voy a suponer que mi valor es que aquí en el horizontal voy a considerar que aquí está mi cero. No sé si me convenga que sea acá o acá. Bueno, voy a considerar que acá está mi cero. Acá está 10. Acá está 0.1 y acá está 0.01, ¿no? Entonces decía yo que empiezo con el valor. No, lo hice mal, perdón. Estoy poniéndolo como si fueran frecuencias. Discúlpeme. Acá en esta línea que está acá, voy a considerar mis 0 decibeles. Son decibeles los que voy a tener acá. Acá en la de más arriba va a ser mis 20 decibeles. 0 decibeles, mejor acá. Ya me di cuenta que primero voy para arriba. Tendría mis 20 decibeles. Y acá tendría mi menos 20 decibeles, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sale. Lo hago trampa, veo cuál es la respuesta. Permítanme. Para ver si le hago más para arriba o más para abajo. Bueno, creo que sí da entre 0 y 20. Entonces empezamos con lo de 0 decibeles. En 0 decibeles tengo, perdón, en 0.01 tendría yo nada más el valor de K. Entonces digamos que este sería mi primer valor, el valor de K. Acá estoy en la línea de 20 decibeles. Después, cuando llego a 1, voy a subir 20 decibeles por década. Entonces quiere decir que de 1 a 10, voy a trazarlo de otro color para que mejor explicado, creo. Primero voy a trazar el que está de amarillo, que serían los 20. Cuando llego a 1, me voy hacia arriba con menos 20 decibeles. Entonces vean que esta línea viene desde acá abajo. Entonces a esta vamos a ponerle aquí. En 1 vamos a tener menos 20 decibeles, ¿no? Y después, cuando llegue a 2, voy a tener una caída de 0.2 decibeles. Entonces, cuando llegue a 2, estoy en la línea de 0 decibeles y voy a tener una caída. Este sería 1, este sería 2. Cuando llega acá a 2, voy a tener una caída de 20 decibeles.
Entonces me voy al siguiente 2, que sería acá, en la siguiente década, y acá tendría mi caída de 20 decibeles por el comportamiento de este, ¿no? Y cuando llegue a 10, también voy a tener otra caída de 20 decibeles. Entonces, ya me pasé de mi hora, pero vamos a pensar que acá ya llegué a 10 y acá voy a tener otra caída de 20 decibeles. Entonces, digamos que la combinación de estas 4 gráficas sumadas me van a dar la gráfica resultante, que pues ya se las voy a poner, que es esta, ¿no? Entonces déjeme recortar nada más esta. Y yo creo que vamos a necesitar una clase más para ver cómo es que de esas sale esta. Las que están acá con líneas punteadas son las que puse mal la verde, porque la verde la tracé con 1 decibel, pero ya montada sobre 20. O sea, ya había hecho la operación. Voy a corregir la de la verde. Permítame tantito. Me acabo de dar cuenta. Y les explico mi error, ¿eh? La verde es a partir de acá, en este punto, en 1. Esta es la línea de 0 decibeles. Y yo no la puse en 1 sobre 0 decibeles, sino ya le aumenté los 20 decibeles. Entonces, esta no va. Acá. Esta iría sobre la línea de los 20, que sería acá. De hecho, lo puedo trazar hasta acá porque dejé la... Bueno, entonces, corrijo. Y ya esto es lo que daría la respuesta. Las líneas que están punteadas son las que les puse ahí de colores, para identificarlas. Y la suma de todas estas líneas es la que está acá con el trazo negro fuerte. Esa sería la respuesta final de la gráfica de Bode para este ejercicio, ¿no? Pero lo seguimos platicando en la próxima clase, ¿no? Que pasen un buen día. Nos vemos mañana. Igualmente, profe. Hasta Que gane luego. selección. Hasta luego.